Bienvenidos a Conexión, Crecimiento y Servicio. Viviendo el Evangelio hoy. Un espacio de la Iglesia Cristo Eterno Redentor de enseñanzas, noticias y conversación. Visítanos y síguenos en el canal de YouTube y nuestro fanpage Cristo Eterno Redentor. Buenos días, mis amados hermanos. Espero que todos se encuentren bien. Gracias por permitirme estar nuevamente acá, hablando de la historia de la iglesia. Y vamos a continuar con este paseo por la historia de nuestra iglesia. Pero primeramente les pido que me acompañen a poder orar. Padre, Papito Santo, te damos gracias por este tiempo que tú nos das, Señor, en el cual nos permite, Señor, adentrarnos en esta historia de la iglesia, Señor, para conocerla, cómo creció hasta el día de hoy, Señor. Te agradecemos, Padre, este tiempo, te agradecemos todo lo que nos das, Señor, y te pedimos, Señor, que seas tú aquí hablando por nosotros, Señor. Y agradecemos, Padre, la oportunidad que nos entregas para expresar tu palabra, Señor. Y quedamos en tu presencia, Señor, agradeciendo todo esto en el maravilloso nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén, Padre. Bueno, hermanos, como les estaba contando, hoy día vamos a continuar con este paseo por la historia de la iglesia, y en el capítulo de hoy vamos a abarcar a la iglesia del este y el oeste. Y los objetivos de hoy es poder entender la unidad que existía entre la iglesia del oeste y del oriente y del occidente a lo largo del siglo IV, particularmente a lo que respecta a la escritura. Que vamos a ver en qué consistió el proceso de canonización del Nuevo Testamento, y vamos a comprender las diferentes etapas de la iglesia en Oriente y Occidente. Y terminando, vamos a hacer una pequeña introducción a la historia de Agustín de Hipona y qué relevancia él tuvo. Bueno, como les dije hace unos segundos, bienvenidos nuevamente a esta historia de la iglesia, a esta clase, donde queremos continuar nuestro estudio viendo de cómo el siglo IV trajo algunos cambios drásticos a esta iglesia y cómo comenzaron a ocurrir en la vida de la iglesia. Y uno de esos cambios drásticos fue la conversión del emperador Constantino, que fue una de las cosas más relevantes en primer lugar. Y cada vez más el cristianismo, que fue injertándose en la vida y el carácter del Imperio Romano, que es uno de los importantes cambios que se produjeron. Continuando aquí con las imágenes, hay una cita que fue relevante y que fue dicha por Cipriano de Cartago, que más adelante la vamos a analizar, que dice que fuera de la iglesia no hay salvación. Y en la siguiente imagen podemos ver que el otro cambio muy importante que se llevó a cabo en el siglo IV fue una división creciente que empezó a existir entre la iglesia de Occidente y de Oriente. Y el gran ejemplo de esto es que parte a través del teólogo Agustín. Después de Orígenes, claramente el teólogo más importante en el periodo de la iglesia primitiva de Occidente fue Agustín. Pero Agustín es de poca importancia para la iglesia oriental. Y eso es una señal de lo importante que fue el cambio en el tiempo de Agustín. La división entre la teología oriental y la teología occidental comenzó en ese tiempo, con Agustín. Pero en realidad no es que la iglesia se haya dividido en sí en ese tiempo. La iglesia permanece unida, al menos formalmente, durante unos 5 o 6 años. Pero cada vez más se generaba un distanciamiento creciente en lo teológico entre la iglesia oriental y la iglesia occidental. Y Agustín es como la especie de principio y el modelo en ese cambio. Antes de que consideremos a Agustín, es importante que veamos y nos demos cuenta que la iglesia hasta ese punto está unida en ciertas cosas. Y aunque esta división entre Oriente y Occidente está a punto ya de establecerse,
la iglesia aún sigue unida en que los obispos son el ministerio clave de la iglesia. Y eso se desarrolla a través de los siglos hasta la actualidad. Y eso es cierto desde la perspectiva de Oriente y Occidente, que está unida, esta perspectiva es que están unidas en el Espíritu Santo, que es que este Espíritu Santo está en la iglesia y en esta iglesia institucional. Entonces, la otra unidad que muestra es la unidad a través del Espíritu de Dios. Bueno, para ese tiempo, Cipriano, obispo de Cartago, este personaje no lo pudimos ver y no lo pudimos resaltar mucho porque hemos tenido que avanzar rápidamente en esta historia de la iglesia, pero él dijo una frase fundamental que decía: fuera de la iglesia no hay salvación. Y tanto en Oriente como en Occidente creyeron en esa palabra y en esa frase que Cipriano dijo, que fuera de la iglesia, afuera de la iglesia institucional, no hay salvación. Bueno, la confesión de fe de Westminster dice eso. Los protestantes también lo enfatizan. Y estamos conectados con esa herencia sobre esa palabra. Y vemos la importancia de la iglesia institucional. Pero también los cristianos, llamados a estar en la iglesia, hemos dicho mientras avanzamos cuán importante fue la Biblia en la discusión de varios temas que hemos visto hasta aquí. En la siguiente imagen podemos ver que la pregunta que surge de forma natural en ese tiempo es que, ¿qué de la Biblia? ¿Qué Biblia se usaba o que usaba la iglesia en ese tiempo? ¿Cómo entendemos la presencia de la Biblia en la iglesia primitiva? Y hay un par de asuntos que tenemos que comenzar a tratar. Y uno de ellos, que es muy importante, es el Antiguo Testamento. Bueno, finalmente, la iglesia en el oeste y en el este y en el oeste, aceptaron el canon del Antiguo Testamento, el que nosotros tenemos actualmente como iglesia protestante, pero le agregaron a ese canon los libros apócrifos. Y la razón, en parte, por qué la iglesia de ese tiempo abrazó esos libros apócrifos fue porque realmente ellos sentían que los judíos habían quitado la referencia mesiánica del Antiguo Testamento para así lograr hacer que la difusión del cristianismo fuese más compleja. Y esto no era cierto del todo, pero es lo que mucha gente creyó en la iglesia en la época antigua. Y pensaron que los libros apócrifos fueron rechazados por los judíos en gran parte porque pensaban que había referencia a Cristo en ellos. Creo que los protestantes tenían razón en el momento de la Reforma al decir que el Antiguo Testamento fue reconocido por el pueblo del Antiguo Pacto. Y debemos aceptar el canon del Antiguo Testamento que el pueblo del pacto aceptó. Y eso es lo que tenemos hoy en día en nuestra Biblia protestante, ese canon del Antiguo Testamento. Y bueno, aquí surge la pregunta más interesante en un sentido, es sobre el Nuevo Testamento. ¿Cómo podemos nosotros llegar a entender el canon del Nuevo Testamento que poseemos? Y en la siguiente imagen vemos que no tenemos una lista de libros exactos de los libros canónicos del Nuevo Testamento. Solo sabemos que son solo 27 libros los que tenemos. Pero el primer dato concreto que se tuvo en la iglesia antigua, que tenía esta lista de los 27 libros, es una carta escrita por San Atanasio en el año 367, donde se establecía en esa carta que eran estos 27 libros los del canon. Y eso fue muy tarde, no teníamos una Biblia hasta el 367. Y entonces aquí hubo un concilio en el oeste que no logró definir los libros de la Biblia hasta el 382. Y entonces hasta el 382 no teníamos una Biblia precisa. ¿Y qué pasó con toda esta discusión teológica que vimos a que se refirieron?
vamos a hablar un poco acerca de la forma de la aceptación del canon del Nuevo Testamento. Y luego vamos a hablar teológicamente sobre nuestra manera de entenderlo. Lo primero que podemos reconocer en el estudio de la historia de la Iglesia es que ya en el año 100, la Iglesia ampliamente había reconocido los 4 evangelios y 10 de las epístolas de Pablo como escritura autoritativa. En esa primera época, aunque no tan ampliamente aceptada, pero sí bastante recibida, fueron las epístolas de los pastorales de Pablo, los Hechos de los Apóstoles, la primera carta de Pedro, la primera de Juan y el libro de Apocalipsis. Y así que cuando usted piensa en eso es bastante cantidad del canon del Nuevo Testamento. Aquí se muestran 21 libros de los 27 libros, y esos son aceptados por la Iglesia en el año 100. Es cierto que también aparecieron otros libros que querían competir y competían con estos por la posición canónica de su contenido. Y hubo libros en varias regiones de la Iglesia, en varios lugares de la Iglesia, y se pensaba que eran también inspirados, y por eso competían con estos que estaban acá. Y en la siguiente imagen podemos ver que, por ejemplo, la primera carta de Clemente fue aceptada en la iglesia de Corinto. Y también el libro llamado Dilcae fue aceptado en Siria. También la epístola de Bernabé fue aceptada en Alejandría. Y otra obra llamada El Pastor de Hermes fue aceptada en la ciudad de Cartago. También el Apocalipsis de Pedro fue aceptado en la ciudad de Roma. Pero por lo que estaban estos libros allí en cada de estas ciudades, estos compitieron brevemente para que fuesen incluidos en este Nuevo Testamento. Pero lo que podemos ver es que no todos ellos tuvieron aceptación regional en todo este Mediterráneo. No hubo realmente una aceptación universal de ninguno de estos libros. Y finalmente, ninguno de ellos fueron aceptados. Y para el año 200 podemos decir que el canon del Nuevo Testamento estaba bastante ordenado con algunos libros que eran considerados como inciertos. Un número muy pequeño, como el libro de Santiago, Judas, segunda carta de Juan, tercera carta de Juan, segunda de Pedro y Hebreos, estaban todavía inciertos en la mente de algunos de los cristianos de esa época en algunos de los lugares del Mediterráneo. Y también es interesante que en el año 200 se dudaba más del libro Apocalipsis que en el año 100. Y eso ha llevado a algunos eruditos a pensar que quizás la Iglesia entendió mejor el libro Apocalipsis en el año 100 que en el 200. Que tal vez algo de la clave del libro ya no estaba tan claro en la vida de la Iglesia. En cualquiera que sea el caso, lo que podemos ver nosotros es que el verdadero núcleo del Nuevo Testamento estaba ya bien establecido en el año 100, con estos 21 libros, y plenamente establecido ya en el año 200, con estos 27 libros. Y en la siguiente imagen podemos ver que teológicamente lo que Roma quería hacer con esto es que ellos decían que no podían tener una Biblia si la Iglesia no daba la Biblia a la Iglesia. Que la autoridad de la Biblia se basaba en la autoridad de la Iglesia. Y este es el argumento de Roma, de modo que todo este argumento protestante de la sola Escritura se derrumbaba con este argumento romano. Y cuando nos fijamos en la historia de la Iglesia, ¿por qué es realmente la Iglesia que nos da la Biblia? Surge la pregunta que, bueno, ¿qué vamos a hacer con este argumento? Bueno, en primer lugar, cuando Roma emitía o hacía un argumento, siempre había que escuchar con atención
la forma en que Roma usaba la palabra iglesia. Por lo que generalmente Roma quiere decir con la iglesia, o es el Papa o los concilios de la iglesia, la vida oficial de la iglesia. Entonces, ¿será cierto que recibimos el canon del Nuevo Testamento de la acción oficial del liderazgo de la iglesia? Y la respuesta rotunda es simplemente no. No lo recibimos de ellos. Eso no es lo que ocurrió históricamente. Históricamente, podríamos decir de alguna manera, hemos recibido la Biblia, sí, de la iglesia. Pero cuando decimos que entendemos que la hemos recibido de los fieles hermanos en la iglesia, que la recibimos de hermanos y hermanas en Cristo, podemos entender que la recibimos porque la iglesia, no en su liderazgo, sino en la iglesia en su conjunto, reconoció que Dios estaba hablando a través de estos libros. Entonces, lo que podríamos ver, que la palabra para este tiempo teológica fundamental, era la palabra reconocer. Entonces, la función de la iglesia en ese tiempo no es hacer libros autorizados. La función de la iglesia no es hacer libros inspirados. La función de la iglesia como persona creyente es reconocer que Dios ha inspirado un libro donde Él ha hablado. Y una de las cosas más increíbles de la historia de la iglesia antigua es que la iglesia llegó con el tiempo a un acuerdo completo sobre los libros del Nuevo Testamento. Bueno, no fue en muchas cosas que la iglesia llegó a un completo acuerdo en este mundo antiguo, pero llegaron a este reconocimiento que estos 27 libros del Nuevo Testamento eran de hecho la misma palabra de Dios. Entonces, ahí podemos ver que se acepta estos 27 libros como el canon real de las Escrituras. Entonces, esto da a entender que la Biblia es la que hace a la iglesia, no la iglesia hace a la Biblia. Ahora, históricamente la iglesia como la comunidad creyente tenía que tener tiempo para reconocer esos libros, pero ellos, igual con ese paso del tiempo, lo hicieron, el reconocimiento, y lo hicieron muy bien, lograron un acuerdo maravilloso en ese sentido. Entonces, en esta imagen podemos ver que cuando llegamos a este momento de creciente separación entre Oriente y Occidente están de acuerdo que la Biblia, el Nuevo Testamento, es la palabra de Dios y la autoridad de la iglesia. Y que nada en la vida de la iglesia puede realmente ser contraria a la palabra de Dios, porque la Biblia es la autoridad en la iglesia primitiva. Aunque existe una autoridad creciente, autoridad que fue dada al oficio del obispo y algunos patriarcas, aunque existe una cierta autoridad, bueno, esto lo vamos a desarrollar más adelante en las otras temáticas, donde hablaremos de esto más tarde en la tradición. Toda esa autoridad, obispos y patriarcas, se reconocen claramente en la iglesia primitiva como subordinados a la Biblia. La Biblia es la autoridad total, es la palabra de Dios en la iglesia y es la autoridad para ellos también. ¿Ya? Algo interesante y tal vez algo trágico es que uno de los libros que tomó más tiempo en ser claramente reconocido es la carta a los hebreos, porque la carta a los hebreos dice mucho acerca de cómo nosotros podemos entender el Antiguo Testamento, cómo podemos entender el templo y cómo podemos entender el sacerdocio. Y se pensaba que la iglesia, si hubiese protegido, si hubiese considerado estos libros, se hubiese protegido de mejor manera de algunos de los errores que ocurrieron y en los que cayó la iglesia en ese tiempo, si ellos hubiesen aceptado esta carta a los hebreos desde un principio. Pero cualquiera que sea el caso, vemos claramente que la Biblia es la gran autoridad
en la vida de la iglesia. Y algo más, eso es reconocido por el hecho de que todos estos obispos, a lo largo de toda la historia de la iglesia primitiva, primeramente el lugar de ellos fue que eran predicadores. Y ellos como predicadores predicaban la Biblia. Ellos exponían la Biblia. Y eso muestra su gran sentido de la Biblia como la autoridad en la vida de esta iglesia. Bueno, en la siguiente imagen podemos ver que ahora llega a este punto el gran teólogo Agustín. Y ya podemos ver los inicios de una diferencia de énfasis entre este y oeste. Y vamos a ver, y a través de algunas de estas diferencias, pero nos da un sentido de algunos de los diferentes estados de ánimo y el énfasis que existía entre Oriente y Occidente. En el Oriente, probablemente la gran doctrina que existía, la doctrina más central, fue la doctrina de la encarnación. Dios se hizo hombre. Ese fue el gran acontecimiento en la historia redentora que se destacó en el Oriente. Incluso algunos de los teólogos orientales irían más lejos al decir Dios se hizo hombre para que el hombre pudiera venir a ser Dios. No en un sentido de ser deificado este hombre, sino en un sentido de ser reconciliado con Dios. Así que así que si vamos algún día a una iglesia ortodoxa griega, que y podemos ver que hasta el día de hoy, muy a menudo, junto al altar de María, hay un icono del altar de María, que María está sosteniendo al bebé, y eso testifica la importancia de la encarnación en la vida de su teología. En el oeste, el evento más importante en la historia redentora es la crucifixión. ¿Ya? Y aquí surge la pregunta, ¿qué es más importante? ¿La encarnación o la crucifixión? Bueno, la mayoría de nosotros diríamos que es pues la crucifixión, porque la encarnación es solo un camino hacia la crucifixión. Pero ese es un énfasis diferente. ¿Por qué el subraya la importancia de la unión de Dios realizada por Cristo en su encarnación? Mientras que el oeste tiende a hacer un hincapié en la obediencia a Dios y seguir a Dios. En ese sentido, la teología oriental tiende a ser más especulativa, mientras que en Occidente tendemos a ser más autoritarios o autoritativos en nuestra teología. En la siguiente imagen podemos ver que como resultado de esta teología oriental, esta teología ve las grandes doctrinas como Trinidad y Cristología en un sentido ellos nunca se mueven más allá de esos dos sentidos doctrinales. Y en el Oriente, la Trinidad, la Cristología, estas son grandes doctrinas, y ellos nunca en un sentido radical se mueven de eso. Y en el oeste, en el occidente, podemos decirlo, las doctrinas realmente cruciales vienen a ser la justificación y la eclesiología, y se convierten en grandes doctrinas debido a Agustín. Agustín es el que dirige la teología occidental en estos nuevos intereses como soteriología, si lo vemos más ampliamente, la eclesiología también, él dirige esos puntos. Bueno, la mayoría de nosotros somos occidentales, y si queremos emocionarnos teológicamente, es cuando surge algún problema relacionado a la salvación o la vida de la iglesia. Mientras que cuando surge este tema de la Trinidad, solo tendemos a decir, bien, díganos qué creer, y lo que nosotros estemos dispuestos a creer, lo creeremos. No queremos pensar mucho en este tema de la Trinidad. Aceptamos
lo que nos plantea la teología occidental. Y hay mucho más de la salvación y la Iglesia que lo que hay de la Trinidad o de la Cristología en nuestra teología oriental. Y así lo presentan los occidentales. Y creo que no es demasiado decir que para la teología occidental, casi todo lo que la teología occidental es una nota al pie de Agustín. Es lo que Agustín nos enseñó y lo que nos entregó como su influencia. Es como el comentario famoso que se hizo sobre la filosofía occidental, que en una nota al pie que decían que era una nota al pie de Platón y de Aristóteles. Bueno, en la siguiente imagen, toda la teología occidental es una nota al pie de Agustín. Él es la figura dominante y todos nosotros estamos reaccionando a los planteamientos que él desarrolló. Y Agustín ha fascinado a los occidentales desde su propio tiempo. Bueno, dijo el filósofo existencialista francés Jean-Paul Sartre, Agustín es el primer hombre moderno. Y esa era una afirmación sorprendente. Él vivió mucho tiempo antes de la historia moderna, pero Sartre dijo, Agustín fue introspectivo. Y esa era la característica esencial del hombre moderno. Así que el primer hombre moderno, los reformados, todos dijeron, es realmente este Agustín el primer héroe de la Reforma, porque entendía la salvación solo por gracia. Y muchos teólogos y creyentes en el mundo medieval de la Iglesia Católica dijeron, bien, él es realmente el primer teólogo católico romano, porque realmente entendía la Iglesia como la entendemos actualmente. Y es bastante notable que este hombre es aclamado por los modernos como el primer hombre moderno, por los católicos es aclamado como el gran teólogo católico y por los protestantes como el gran teólogo protestante. Y eso es, como ustedes saben, es bastante exitoso para destacar en Agustín. Así que vamos a dedicar algún tiempo para poder ver y averiguar por qué tuvo este inmenso impacto en la vida de la Iglesia occidental. Bueno, Agustín nació en el año 354 en África del Norte, y su padre era un ciudadano romano de alguna posición, y su madre era una mujer más nativa del norte de África. Y su padre, en el momento de su nacimiento, parece haber sido un pagano, y su madre cristiana era, y el nombre de su madre era Mónica. Y más tarde, en la vida de Agustín, Mónica sería el gran ejemplo del cristiano fiel. Y en la siguiente imagen podemos ver que Mónica era una mujer muy bien educada y por lo tanto él no le contaba a sus pares o a la gente que ella le había enseñado mucho de lo que él sabía, pero se afirmó que tenía su madre una gran sabiduría. Y Agustín, más tarde en su vida, haría una distinción real entre personas que sabían mucho, o como él las llamó coloquialmente, personas sábelo todo. Y dijo, hay personas que no saben mucho, pero son muy sabios, y hay personas que saben mucho y no son nada sabios. Y siempre veía a su madre como un gran ejemplo de una mujer que pudo no haber sido instruida, pero sí muy sabia. Y fue un gran ejemplo de oración su madre. Él nunca lo abandonó. Ella siempre se mantuvo orando por él, a pesar de que pasó por un periodo en donde él fue realmente bastante rebelde. Y era bastante rebelde porque él comenzó a mostrar y a darse cuenta cuán brillante era su mente. Y su padre le dio una excelente educación
al tener los medios para poder hacerlo. Y cuando más educado él fue, menos apreciaba el cristianismo que su madre había intentado enseñarle. Pensaba que el cristianismo era realmente para personas que no son muy inteligentes. Él decía que no es una religión que él recomendara a alguien que fuera realmente intelectual como él era o como él se creía. Y esa era la formación que él estaba tomando. En otras palabras, Agustín fue una especie de mocoso que cada vez más, impresionado por cuánto inteligente él era y lo bien educado que estaba, él quería ser más intelectual. Y él, en ese proceso, comenzó a mirar hacia abajo a las personas y empezaba a mirar hacia abajo con desprecio a su madre. Y eso nunca había sucedido a nadie en la historia de la humanidad, que alguien pensara que era más inteligente que sus padres. Pero así comenzó él en este problema y en estos cuestionamientos. Y empezó cuando él comenzó también a leer a Cicerón. Cicerón era un político y abogado romano que escribía muy bien en latín, escribía muy buena poesía y todos sus textos eran como poesía en latín. Y esa fue una magia que cautivó a muchas personas de ese tiempo que sabían leer latín. Cicerón los abrumaba con la belleza que él ocupaba en su lenguaje. Y cuando Agustín comenzó a leer a Cicerón, él fue profundamente conmovido por sus textos. Pero cuando comenzó a leer la Biblia, él pensó y decía, qué cosa más aburrida era la Biblia. Y decía, la Biblia no puede alcanzar a la altura de Cicerón. Siendo entonces un muchacho joven y hacia la edad adulta, se convenció de que él era mucho más inteligente que su madre, que él realmente iba en pos de una carrera intelectual grande, que el cristianismo, decía, era para ignorantes, para gente no educada, y él va a hacer algo más de sí mismo, por lo que llegó y aceptó esa convicción en su vida. Y luego, en la siguiente imagen podemos ver que luego a los 18 años, él toma una concubina y luego se une a un culto. Bueno, suena un poco, suena como un hombre moderno al querer unirse a otro culto y cambiar de creencia. Y en ese culto empiezan a abarcar sobre todo estos temas que empiezan a influenciar y entrar en la vida de Agustín. Su madre era o está realmente preocupada por él y estaría orando por él y viviría para ver al Señor tomando el control total en la vida de él y transformándolo. Pero él, al ingresar a este culto, el maniqueísmo, que pretende ser una forma de cristianismo, pero al mismo tiempo mucho más intelectual, era casi una especie de gnosticismo mezclado con el ascetismo, que afirmó un conocimiento secreto. Alegó que el mundo entero se divide entre quienes siguen a Dios y quienes lo niegan, quienes no lo siguen, e hijos de la luz y aquellos que eran hijos de la oscuridad. No era una religión muy sensible este maniqueísmo, y Agustín entonces empezó a caminar y a descender por ese camino, mirando orgullosamente cuáles eran sus logros espirituales y morales. Y ahora, inmerso en ese culto, vio que ese culto no le satisfacía. Y mientras estudiaba más, él se daba cuenta, porque él era un tipo realmente brillante, se trasladó fuera de ese culto y habló con el miembro líder de este culto, y al hablar con él se convenció de que esa persona no sabía nada de lo que estaba hablando. Y eso dejó a Agustín permanentemente molesto, enojado, y mantenía una sospecha sobre los intelectuales.
y durante un tiempo después se convirtió en un hombre escéptico. Y Agustín decidió convertirse en ese tiempo, después de salir de este culto, convertirse en un gran orador. Él era tan brillante que podía argumentar para ambos lados de un caso, y pensó que eso era lo que quería hacer con su vida, ser un gran orador, argumentando en un caso si le pagaban, argumentando en el otro si le pagaban, y realmente él estaba convencido de que no se podía conocer la verdad. Y ahí era donde estaba hasta que se trasladó desde el norte de África a Italia. Y así estamos llegando al final del estudio de hoy, donde estamos reflexionando sobre Agustín y estamos viendo sus inicios. Y su inicio, en un sentido, no eran muy prometedores con la fe y el cristianismo. Pero él, podemos ver que en términos de su capacidad intelectual, él era un hombre brillante, ¿eh? Pero no tenía un futuro prometedor en la fe, en que su madre trató de guiarlo y criarlo. Pero vamos a volver en el siguiente capítulo a ver cómo Agustín cambia de parecer y cómo se convierte y llega a convertirse en el gran teólogo que ha influenciado a la iglesia antigua y a la iglesia actual. Entonces continuaremos la próxima semana viendo parte de la vida de Agustín. Y les agradezco, hermanos, el día de hoy de haberme escuchado nuevamente y nos vemos la próxima semana en nuestro próximo paseo por la historia de la iglesia. Dios los bendiga. Hasta luego, hermanos. Bienvenidos a Conexión, Crecimiento y Servicio. Viviendo el Evangelio hoy. Un espacio de la Iglesia Cristo Eterno Redentor de enseñanzas, noticias y conversación. Visítanos y síguenos en el canal de YouTube y nuestro fanpage Cristo Eterno Redentor.